Le damos la bienvenida a todos en esta mañana, también a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Deseamos que el Señor les bendiga en esta mañana y que el día de hoy pueda ser una gran bendición para su vida. Amén. Quiero compartir en esta mañana una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y es no dejarnos engañar. No dejarnos engañar. Es importante en nuestras vidas cada día aplicar esta palabra a nuestros corazones. ¿Por qué es importante? Porque el engaño está a la puerta. Cada día el engaño está a la puerta. Y la palabra dice que si los días no fueran acortados, aún los escogidos serían engañados. Por eso es importante, hermanos, que cada día de nuestra vida tengamos bien presente esta palabra. Así que si usted puede guardarla, grabarla, bueno, la tenemos ahí que la vamos a poner en el YouTube, pero cada día de nuestra vida aplíquela o escúchela, porque en ella hay una gran enseñanza. Y para ello quiero ir a la Escritura, a Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 4. Primera de Reyes 19, a partir del verso 4, dice la palabra del Señor. Hablando de Elías, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo menos que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Diga conmigo: volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Diga conmigo: largo camino te resta. Muy bien. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Diga conmigo: se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo. Diga conmigo: celo. Vamos a repetirlo otra vez: celo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Diga conmigo: solo yo he quedado. Muy bien. Y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová,
y he aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Diga conmigo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió de nuevo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, presta atención a esta escritura: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Diga conmigo: en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, escuche esto, que queden en Israel 7,000. Diga conmigo: 7,000. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si usted prestó atención a esta historia, esto refleja la vida de los creyentes muchas veces. Esta historia refleja nuestras vidas muchas, pero muchas veces. ¿Y por qué le he puesto como título a esta predicación: no dejándonos engañar? Hermanos, si nosotros miramos esta historia, nos damos cuenta que Elías, poco antes de esta realidad, había tenido una victoria espiritual tremenda, como nunca nadie la había tenido antes y posiblemente no la hubiera tenido después. Pero sucedió que después de haber tenido esta victoria sobre la idolatría en esta nación, porque usted sabe que estuvo sin llover 3 años y 6 meses, estuvo sin caer agua sobre la tierra, y hubo una victoria tremenda sobre la idolatría. Él hizo volver el corazón del pueblo a Dios. Pero recuérdese que Dios hizo algo tremendo: envió fuego del cielo y consumió el altar, la leña, el holocausto y el agua que había, porque Elías le dijo: échenle agua al sacrificio. Ese mismo día dio muerte a todos los profetas de Baal, derribó sus altares, sus estandartes de las personas que creían que Baal estaba al mismo nivel que Dios. Pero una mujer llamada Jezabel, que era la reina, o sea, la esposa del rey Acab, hizo una declaración. Dijo: mañana a estas horas, no sé a qué hora realmente le habrán dado la noticia a ella, pero dijo: mañana a estas horas tu cabeza estará
como la de una de esos profetas. Cuando Elías escuchó esta declaración de esta mujer, esto socavó en su corazón, socavó en su vida tan profundo, hermanos, y comenzó en la vida de Elías un descenso en su vida espiritual. ¿Por qué yo digo en esta mañana no dejándonos engañar? ¿Era Elías cualquier persona? Elías era un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios tan tremendo. Fíjese, si aún después de toda esta situación que él vivió y de todas sus características, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Fíjese si Elías fue un hombre de Dios tan tremendo que aún cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quién se apareció a Jesús? Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. Quiere decir que Elías fue un hombre tremendo. Fíjese que la escritura dice que el espíritu de Elías, o sea que Elías volvería a venir, ¿verdad? Por eso muchas veces la gente decía, ¿quién es el Cristo? Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta, pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero Jesús dijo, cuando vino, dijo, a la verdad Elías ya vino, ¿verdad? Y se supone que Juan el Bautista como que era como Elías, ¿no? Representando a Elías en el sentido de que la gente se volviera a Dios, dejara de tener idolatría en su vida y se arrepintieran de sus pecados. Qué tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con esto? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas, porque nos podemos dejar engañar por el enemigo. Y yo le dije que repitieran varias veces la palabra celo. Cuidado con el celo. El celo es pecado. Pero a veces nosotros como pastores, como líderes, nos damos cuenta de la condición espiritual de las personas cuando escuchamos sus expresiones. Fíjese, Elías comenzó a menguar en su creencia de Dios, en su confianza en el Señor. Y yo le voy a explicar una cosa en esta mañana. Lo más grave que tenemos nosotros es perder la confianza en Dios. Cuando tú ves que una situación en tu vida comienza a preocuparte, cuando tú ves que una situación en tu vida comienza a quitarte el sueño, cuando tú ves que una situación en tu vida comienza a restarte en buscar a Dios, eso demuestra en nuestra vida la falta de confianza en el Señor. Y el enemigo es muy sutil. Yo venía en esta mañana hablando con nuestros hermanos acerca de cómo el enemigo engaña a las personas. Y trata de engañarnos a todos, porque la palabra dice que él es mentiroso desde el principio. Y fíjense, por ejemplo, en el ejemplo de Elías, cómo engañó Satanás a Elías. He sentido un vivo celo por tu casa. Los de Israel te han dejado. Han matado todos tus profetas y solamente yo he quedado. Pero cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que Dios, que es Dios, habría preservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 que no se habían inclinado ante los ídolos. 7,000 que siguieron adelante aun cuando Dios se llevó a Elías. Entonces a veces no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, que lo que está demostrando es nuestra falta de Dios. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Primero que todo, cuando tuvo esta situación, ¿qué le pasó a él? Se acostó a dormir. Cuando usted tiene una situación que la agobia, el primer síntoma que va a ocurrir en su vida, en la mía, para la cama de cabeza. Cuando usted se va a la cama, ahí le cuesta levantarse. Fíjese que el ángel vino y lo tocó. Oye, levántate, come.
levantó, comió, ¿y qué hizo Elías? Se volvió a dormir. Y volvió y lo tocó y le dijo, porque usted lo repitió junto conmigo, le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Y ahí voy a hacer una pausa. Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene sueños, tiene propósito con tu vida y con mi vida. Y en cada momento Dios nos dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Pero cuando uno mira la escritura en esta porción, uno podría decir, ¿se cumplió esto que Dios quería con Elías? No. ¿Por qué no se cumplió? Por su condición espiritual. Fíjese que Dios le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Le estaba diciendo el Señor, todavía tengo cosas para que tú hagas. Todavía tengo cosas para usarte en mi reino. Todavía tengo cosas con las cuales quiero que tú cumplas. Pero su condición espiritual le provocó a Elías que Dios lo quitó. Fíjense cuántas cosas hizo Dios. Levántate, come, caminó 40 días y 40 noches. Para Dios demostrarle a él que el poder no está en el hombre, está en el Señor. Pero es que Elías había orado otras veces anteriores cuando venían a buscar los soldados y el fuego los había consumido. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en su mente? ¿Qué pasó en su corazón? Que le provocó a este hombre un temor tan grande que lo llevó a tener esta condición. Y a veces leemos esta historia y decimos, no, a mí no me va a pasar. Cuidado, porque el enemigo es mentiroso. Él te va a tratar con la economía de tu casa. Y tú dices, bueno, el dinero no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer para que el dinero me alcance? Desobedecer a Dios, hacer yugo con el mundo. Y la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hagáis alianzas con el mundo. La palabra dice, no hagáis amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y a veces es sutil el enemigo. Y producto de situaciones económicas, familiares, por cualquiera de nuestras situaciones, el enemigo intenta llevarnos por un camino que no es el que agrada a Dios. Ustedes se recuerdan en una ocasión que Jesús, hubo un joven que le dijo, Señor, Jesús le dijo, sígueme. Y este joven que le dijo, espérate, Señor, deja que yo vaya, entierra a mi padre y entonces te seguiré. Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos puede engañar con cualquier cosa. Porque Él sabe los planes que Dios tiene contigo. Él sabe los planes que Dios tiene conmigo. Él conoce. ¿Usted cree que el diablo no sabía los planes que Dios tenía con Elías? Y se levantó contra él, pero se levantó contra él en su propia cabeza, en su propia vida, en su propio pensamiento. Y cuando Elías salió de la cueva, Dios le mostró el viento, Dios le mostró el fuego, Dios le mostró el terremoto. Y fíjense, en los 3 momentos le dice que Dios no estaba allí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no estaba allí. Quiere decir que Dios había mandado que sucediera, pero Él no estaba en eso. No estaba allí. Entonces, ¿qué le mostraba Dios a Elías? Como diciendo, yo soy Dios. Yo puedo hacer que las piedras se rompan. Yo puedo hacer que la tierra tiemble, se abra. Yo puedo hacer que el fuego acabe con todo. Pero también puedo estar en la paz, en la tranquilidad. Cuando aparentemente parece que no está Dios, ahí también está Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sal fuera. Pero cuando Dios vio la condición espiritual de Elías, ¿qué le dijo el Señor? Levántate y vuélvete por donde viniste. Le dijo, unge a Hazael por rey. Unge, mire, aquí está. A Jehú le dijo, a Jehú, hijo de Ninsi, en el verso 16, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo,
hijo de Safat de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había dejado Jezabel de reinar en ese momento. Todavía era la reina. Pero ya Dios había determinado para ella un final. Pero lamentablemente Elías fue arrastrado por esta mujer y perdió muchas de las cosas que Dios quería hacer con él por haberle escuchado. Cuando uno mira la escritura, vemos hombres de Dios tremendos que el enemigo los engañó. Por ejemplo, ¿usted cree o yo que Dios se equivocó cuando eligió a Saúl como rey? No, Dios no se equivoca. Dios lo eligió para que fuera un buen rey. Dios lo eligió para que fuera un hombre que guiara al pueblo de Israel. Tuvo el privilegio este hombre de ser el primer rey de Israel. Pero ¿cómo el enemigo lo engañó? No pasa nada que tú obedezcas a Dios a medias. Hermanos, a Dios no se le obedece a medias. No existe un evangelio donde diga que a Dios se le puede obedecer a medias. A Dios hay que obedecerlo completamente, no a la mitad. Porque si nosotros queremos obedecer a Dios a la mitad, entonces tendremos un problema. Dios le dijo a Saúl, cuando vayas a aquella ciudad a conquistar, destrúyelo todo. Pero Saúl, en su mente, él creía que obedecer a Dios a la mitad era viable para el Señor. Y a veces en nuestras vidas nos enfrentamos con este desafío. Señor, te puedo obedecer a la mitad. Cuidado. ¿Qué hizo Dios con Saúl cuando lo obedeció a la mitad? Le dijo, por cuanto no santificaste al Señor, hoy Dios te ha desechado. ¿Y qué hizo Dios? Le desechó. No nos dejemos engañar por el enemigo. Somos hijos amados. Todos somos hijos amados. Dios nos ama. Dios dio su vida por nosotros. Pero Dios no tiene hijos malcriados. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos que creen que pueden vivir la vida como les parece a ellos y no a la manera de Dios. Cuando vemos a Josué, un hombre de Dios tremendo, personas llegaron a donde estaba Josué. ¿Cómo venían estas personas vestidas? Con ropas viejas, zapatos viejos, pan viejo que traían del camino. Inclusive le mintieron a Josué. Le dijeron, somos un pueblo lejano. Estamos muy lejos de aquí. No estamos dentro del radio que Dios te dijo a ti que conquistaras. Y Josué, guiado por sus emociones, sin consultar a Dios, ¿qué hizo con este pueblo? Le dijo, les prometemos que no les vamos a destruir. Era la siguiente nación que iban a conquistar. Y el enemigo lo engañó. El enemigo lo engañó. Cuando fueron a la ciudad de Jericó, Dios dijo, destruyan todo en Jericó. No tomen nada. ¿Por qué? Porque esa ciudad había sido maldecida. ¿Qué hizo uno de los hombres de Israel? Dijo, a Dios se le puede obedecer a medias. ¿Qué hizo este hombre? Tomó un lingote, tomó un manto babilónico, tomó un montón de cosas y ¿qué hizo? Fue y lo enterró en el medio del campamento. Él dijo, para Dios no pasa nada que se le obedezca a la mitad. Y cuidado con nuestras vidas, porque a Dios no le agrada que se le obedezca a la mitad. Usted no ve la Biblia que dice que o eres frío o caliente. Porque la palabra dice, por cuanto eres tibio, ¿qué hace Dios con los tibios? ¿Qué le provoca a Dios los tibios? Náuseas. Y a veces yo escucho personas hablar, hermanos, y no me voy a salir de aquí de esto, ahora voy a explicar la otra parte. Este hombre, ¿qué hizo? Tomó eso, lo enterró en su casa creyendo que se podía hacer lo que él quería. ¿Y usted sabe qué consecuencia le trajo? Primero que todo, cuando Israel fue a conquistar la próxima ciudad, Jai, que era más pequeña, muchos hombres perdieron la vida en esa ciudad.
porque no iban con el respaldo de Dios, porque había pecado en medio del campamento. Y así puede suceder en cualquiera de nuestras casas. Si comencemos a obedecer a Dios a media, estamos trayendo el pecado, la situación, a nuestro hogar. Cuidado, hermanos, tengamos temor del Señor. A Dios no se le puede obedecer a media, porque Dios no puede ser burlado. No podemos burlar de todos, no podemos burlar del pastor, no podemos burlar de los líderes de la iglesia, nos podemos reír de cualquier persona, podemos ponernos las máscaras que querramos. Inclusive tenemos a lo mejor en nuestras casas una colección de máscaras. Decimos, hoy voy a salir a la calle y quiero que todo el mundo me vea y me voy a poner una máscara feliz, mientras en tu corazón estás muriendo. O podemos tener en nuestro armario una colección de disfraces y cada vez que tratamos con una persona nos disfrazamos y los podemos engañar. Pero hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Y a veces creemos hacer ver a la gente que somos los más cristianos. Queremos hacer ver a la gente que somos los mejores. Somos aquellos que tenemos más celo por el reino de Dios. Que somos aquellos que queremos más a la obra de Dios. Que somos aquellos que somos capaces de censurar a los demás o de juzgar a las demás personas. Y lo que estamos demostrando es que estamos viviendo una condición espiritual muy similar a la del profeta Elías. Pero ¿qué hizo Dios con Elías? Dios le aplaudió. Dios le dijo, Elías, en esa condición que tienes, por lo bueno que eres, por lo celoso que eres por mi casa, por lo celoso que eres por la tierra que yo tengo, por Israel, por lo celoso que eres por el resto de mi pueblo, te doy un aplauso y sigue adelante. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Le dijo, unge a Eliseo en tu lugar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto con la vida de cualquier persona que no sirve a Dios de una manera correcta? Porque Dios no se complace de tu celo. Porque Dios no se complace de tu arrogancia. Porque Dios no se complace de que tú creas o quieras hacer ver al mundo que eres el súper. Dios se complace de que le obedezcas en lo que te pide. No a mitad. Que le creas a Él. Que no le creas a la mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo engaña a las personas. Ahora, habrá muchas personas que escucharán esta predicación. Y esto provocará dos cosas. O usted decide obedecerle a Dios o decide rebelarse completamente. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y Dios nos advierte porque nos ama de las cosas que suceden. Y de ahí para adelante podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Dios engaña a las personas. Moisés fue engañado. Moisés fue a entrar a la tierra prometida. Fíjese usted, yo he hablado muchas veces de esto. Un hombre de Dios como Moisés, tremendo hombre de Dios. Cuando fue a entrar a la tierra prometida se presentó un desafío delante de él. El pueblo no tenía agua. Y necesitaba agua, estaban en el desierto, necesitaban beber agua. Y Dios le dijo a Moisés, necesito que hagas un milagro para ellos. Háblale a la roca y que salga agua de ella. Háblale. Pero Moisés estaba atravesando una situación de luto. Había muerto su hermana, María. Y estaba atravesando una situación de luto. El pueblo constantemente era, Moisés no sirve. Yo no sé si usted se puede sentir identificado con esto. A veces como pastores estamos aquí, la gente siempre va a hablar de nosotros. Moisés no sirve. Moisés no es el hombre que Dios trajo para acá. Moisés no es el hombre que Dios puso aquí. ¿Usted se recuerda aquella historia que la tierra se abrió y se tragó a aquellas personas? ¿Qué decían ellos? Que Moisés no era la persona que Dios había puesto. ¿Usted se recuerda la historia de aquellos que cogieron fuego y fueron a encender al altar de Dios un fuego creyendo que podían hacer delante de Dios lo que quisieran? Cuidado. ¿Qué pasó con esas personas? Salió fuego del altar y los consumió. A ellos, a los incenciarios y a todos. Y después de eso el Señor dijo, tomen los incenciarios, derrítanlos y pónganlos sobre el altar, para que todo el mundo vea lo que sucede a aquellos que hacen lo que quieran delante de Dios.
Cuidado, hermano, porque aparentemente estamos viviendo en la gracia y pensamos que Dios no está al tanto de todo. El Señor sigue siendo el Señor de su casa. Y Dios está viendo nuestra actitud. Dios está viendo, mire, nuestro corazón. Él sabe la decisión que vamos a tomar. O santificar al Señor o irnos al mundo. Pero la decisión es nuestra. ¿Qué pasó con Moisés? En vez de hacer lo que Dios quería que hiciera, hizo lo que él quería hacer. Porque a Dios no se le puede obedecer a medias. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo, bueno, Dios quiere que yo saque agua de la roca, pero estoy tan molesto con esta gente. Estoy tan cabreado con esta gente. Yo no quiero hacer el milagro para ellos. Pero de todas maneras lo tengo que hacer. Como lo tengo que hacer obligatoriamente, pues lo voy a hacer como yo quiero. En vez de decirle a la piedra, brota agua, cogió su vara y le pegó. ¿Qué provocó esto en Moisés? Aquí tenemos nuestro hermano Mario, el año pasado estuvo en el Monte Nebo. Si alguno tiene la posibilidad de ir a Israel, vaya a ese lugar. El Monte Nebo fue el último lugar donde estuvo Moisés. Donde Dios le dijo, súbete al Monte Nebo, y ahí hay una representación de ese lugar, porque desde ese lugar se ve la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? Yo creo que en el grupo de la familia cristiana está en la foto de ese lugar que Mario la pasó. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Observa la tierra, mírala, ¿la viste? Mi deseo para ti era que entraras, pero por tu obediencia a la mitad no vas a entrar. Tú te vas a quedar aquí y los demás van a entrar. Unge a Josué en tu lugar y levántalo como líder en tu lugar. Hermanos, no juguemos con Dios. A veces pensamos, podemos jugar con el Señor. Estamos viviendo en la gracia, hago lo que yo quiera. El Señor te dice, no hagas esto, y tú dices, no pasa nada, yo puedo obedecer a Dios a la mitad. Nadie me ve. Cuidado, nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnisciente. Y a veces somos engañados de cualquier área. Podemos ser engañados con el trabajo. Podemos ser engañados con cualquier área. Y ahora, ¿qué representa para nosotros la tierra prometida? La tierra prometida para nosotros es la eternidad. Cuidado con la eternidad, que es lo más importante que podemos tener. Podemos tomar la actitud que querramos en nuestro corazón, pero lo más importante que tiene alguien y el regalo más grande que Dios nos ha dado es la vida eterna. Si nos perdemos eso, es terrible, hermano. Y para Moisés y para el pueblo de Israel, la tierra prometida representaba la eternidad. Pero si uno mira toda la palabra, uno puede mirar 1000 estrategias que hizo el diablo para engañar a personas que verdaderamente servían a Dios. Pero una cosa te digo en esta mañana. ¿Usted sabe quiénes son los responsables de dejarse engañar? Nosotros. Porque Dios nos ha dado la libertad de tomar la decisión. Y esto existe desde el principio y existirá hasta el final. El enemigo entró en la serpiente, engañó a Eva. ¿No? Y producto de ese engaño, ¿qué hemos vivido todos hasta el día de hoy? ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que nos escuchan por las redes sociales no sudamos la frente para poder comer? Y si hoy en día usted no la suda, es porque ya la estuvo sudando antes 35 o 40 años. ¿Producto de qué? De esa desobediencia, miren lo que trajo. Para los hombres que me escuchan en esta mañana, somos cabeza de nuestro hogar. Todo lo que yo permito que entre en mi hogar, ¿quién lo está permitiendo? Yo. Y todo lo que yo permito que entre a mi hogar, va a entrar. Por eso dice la Escritura, ¿quién podrá saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? ¿Y cómo le ata al hombre fuerte? Con pecado, desobediencia y un montón de situaciones.
Cuidado con las cabezas de los hogares. ¿Qué hacemos? Porque, hermano, todo lo que usted haga no solamente va a tener una repercusión en su vida. Porque a veces pensamos, no, el pecado solamente va a tener repercusión en mí. Cuidado, no es así. Porque cuando miramos la Escritura, esa situación tuvo consecuencias en todos nosotros. Hasta el día de hoy lo estamos viviendo. El sacerdote Elí, sus hijos estaban en el sacerdocio. Pero usted mire la Escritura de esta perspectiva, lo que yo le estoy enseñando esta mañana, y mire para que usted vea cuántos hombres de Dios y mujeres han sido engañados a lo largo de la historia con mentiras, con el ego. Porque fíjese, yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa en esta mañana. Usted sabe que Dios no tienta a nadie. ¿Cuántos lo saben? Dios no tienta a nadie. Entonces no podemos decir Dios me tentó, porque la palabra dice lo contrario. La palabra dice Dios no tienta a nadie. ¿Usted sabe de dónde somos tentados? De nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios anhelos, de nuestros propios deseos. Por eso dice, cuando leíamos al principio esta escritura del amar al mundo, decía: pedís y no recibís, ardéis de envidia, matáis pero no lo lográis. Y usted sabe que nosotros somos engañados de lo que nos gusta, ¿verdad? Pero a veces lo que nos gusta, o lo que nos place, o lo que hacíamos en otro tiempo, o la herencia familiar que nos viene persiguiendo, escuche esto, no siempre va alineada con el Señor. Nos puede dar de comer, pero no siempre va alineada con Dios. Usted sabe que el enemigo visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y sabemos que Dios bendice a los que le aman por 1000 generaciones. Hay que tener cuidado con nuestras vidas, porque a veces vamos a ser engañados o intentar el enemigo venir a engañarnos, como mismo engañaron a los que estaban antes de nosotros. Cuidado. Cuidado, hermano, con el engaño de las tinieblas. Y fíjese, parece que se repite muchas veces la historia en las personas. Cuando somos engañados, trae consecuencias sobre nuestra familia. Mire, Elí, el sacerdote Elí, en aquel lugar no había rey en Israel. Yo lo voy a explicar para que usted entienda. Él era sacerdote y rey. Era la máxima autoridad que había en el pueblo en ese momento, Elí. Sus hijos eran desobedientes al Señor. Pero en vez de apartar sus hijos del ministerio, en vez de sacarlos fuera, ¿qué hizo él? Ay, mis niños. Pobrecitos mis niños. Ellos son tan buenos. Y el pueblo se quejaba de sus hijos, de que sus hijos robaban, se acostaban con las mujeres que venían al tabernáculo, sus hijos hacían atrocidades y él lo escuchaba todo. Y él pasaba. Él creía que se podía obedecer a Dios a medias. ¿Usted sabe lo que le pasó a Elí? Dios lo desechó. ¿Usted sabe lo que le pasó a Elí? Mataron a sus hijos un día. Cuando él escuchó la noticia, se cayó para atrás porque dice que era muy gordo y se esnuncó. Pero antes de esnuncarse, Dios le había dicho que iba a morir sus hijos, iba a morir él y su descendencia iba a ser maldita. Su descendencia iba a morir cuando llegara a la edad viril. Y si alguno escapara, le dijo el Señor, vendrá a mendigar. Quiere decir que si aun cuando los hombres de su familia, cuando llegaran a la edad que pudieran procrear, iban a morir, si alguno se escapara, iba a ser un mendigo. Usted sabe lo que es de tenerlo todo, de tener toda la riqueza, toda la bendición que Dios le dio, que su descendencia pasara a ser mendigo. Y a veces ignoramos esta realidad. Por eso es importante en nuestra vida: seamos rectos para con Dios. Seamos derechos para el Señor. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No haga nada que le comprometa con el mundo y le aleje de Dios. Cuidado con las condiciones espirituales. Cuidado con las máscaras. Por eso a mí siempre me ha gustado ser una persona sincera.
transparente, sin nada que esconder. Y muchas veces podrán juzgarnos por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted es transparente y no tiene nada que esconder, usted pone la cabecita en la almohada y usted duerme tranquilo. Y usted sabe que Dios le va a bendecir. Pero cuando decidimos ponernos rostros, máscaras, y cuando decidimos convertirnos en personas que no vamos derecho delante de Dios, Dios no va a aplaudir eso. No se lo aplaudió a los ángeles. No se lo aplaudió al querubín más precioso que Dios tenía. Fíjese que dijo solamente una expresión, y por eso tenga cuidado a veces lo que sale de aquí. Porque lo que sale de aquí, sale de aquí. Por eso dice la Biblia que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, es lo que sale de ella, porque sale del corazón, sale de los deseos, de los malos deseos del corazón. ¿Y qué dijo el enemigo en nuestras almas? Dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, Dios se lo aplaudió. Dios le dijo, muy bien, quiero que seas como yo. Dios le dijo, desechado eres. Y hasta hoy lo desechó. Y con él se fue una gran parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo con él. Muchos de esos ángeles hoy en día están metidos en prisiones, agrilletados bajo tierra. De hecho, se ha escuchado hoy en día, sobre todo en el río Éufrates, que se está secando. Escúchelo hoy, las noticias del río Éufrates, que se escucha ruidos de cadenas abajo. Se escuchan gemidos, así como ruidos, y se escuchan ruidos de cadena. Ahí debajo hay ángeles amarrados con cadena para el día del juicio. No juguemos con Dios. Es peligroso. Es muy peligroso. Podemos jugar con cualquier persona. Podemos creer que nuestros pensamientos van a prevalecer, de que yo soy bueno, de que la gente... Cuidado. Porque Dios no puede ser burlado. Y usted sabe una cosa que a mí me encanta de mi Señor, es que todo Él lo pone en claro. Todo lo saca a la luz. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es luz. Por eso, hermanos, no importa el lugar que tengamos en la iglesia. No importa el lugar que tengamos en ningún servicio al Señor. No hemos hablado en esta mañana de personas que no hubiera usado Dios. Hemos hablado en esta mañana de personas pero que muy usadas y amadas por el Señor. Pero en algún momento de sus vidas, la situación que estaban viviendo los dejó engañarse. No dejes que el enemigo te engañe. Si en algún momento el enemigo te ha enfadado, te ha enemistado, te ha metido en el corazón algo que no es de Dios, suéltalo. Suéltalo, porque la falta de perdón es un problema. A veces hay personas a las cuales usted dice, no le puedo mirar de frente a esta persona. ¿Por qué no le mira de frente? Porque tiene cosas en su corazón contra esa persona. Y fíjense, a veces creemos que podemos estar en la iglesia, podemos danzar, alabar, bendecir al Señor, hasta podemos ofrendar y no pasa nada. Pero fíjense que la Biblia dice que cuando vayas a traer tu ofrenda al altar, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti o tú contra él, ve y arréglalo. Y después, entonces traes tu ofrenda. Porque significa que adorar a Dios no se puede adorar tampoco de cualquier manera. Busquemos al Señor sinceramente y Dios nos va a bendecir. Pero no te dejes engañar por el enemigo. Y estamos viviendo tiempos donde el enemigo está engañando a muchos, de una manera o de otra. Y quiere que le diga algo. En esta mañana los tiempos van a empeorar. La situación económica va a empeorar.
las necesidades van a empeorar. Y si el pueblo de Dios no mantiene una línea correcta de integridad con el Señor, vamos a sufrir. Por eso es importante, aun cuando haya la situación más dura, hay que mantenerse íntegro con el Señor. El único que puede hacer que de la vasija no falte la comida es Dios. Que no falte el aceite, que no falte la bendición, que no te falte el ungüento sobre tu cabeza es el Señor. Ni es el gobierno, ni es el hombre, ni es nadie. Es Dios. Por eso es importante que el pueblo de Dios, y le digo, estamos viviendo tiempos difíciles y va a venir un avivamiento tremendo sobre la iglesia. Y Dios va a provocar que la iglesia queden solamente las columnas para poder resistir y soportar lo que viene de parte del Señor. No nos dejemos engañar. Cuando el COVID, hubo iglesias, no sé si usted lo sabe, que cerraron sus puertas y nunca más las volvieron a abrir. Hubo muchas iglesias en el mundo entero que cuando el coronavirus cerraron sus puertas y nunca más estas iglesias volvieron a abrir sus puertas porque se dejaron engañar por el enemigo. Hubo cristianos que dejaron de conectarse, dejaron de buscar de Dios cuando el coronavirus. Dijimos, estamos en casa, tranquilo, aquí la tentación no nos va a llegar. Aquí las preocupaciones y el problema no nos va a llegar, porque como estamos metidos dentro de las casas, ¿usted cree que el diablo se limita a una puerta? ¿Usted cree que se limita el enemigo a una puerta, a un techo? Hay personas que cogen y se meten en un seminario, se meten ahí, ahí yo he escuchado que hay monjas de clausura, ahí metidos en un lugar, no salen de ahí. ¿Usted cree que el enemigo se limita a eso? Pero hubo cristianos que con el COVID se quedaron en casa y empezaron a darle rienda suelta a todo, menos a orar y buscar de Dios, ejercicio, esto, lo otro, película, no sé qué, dormir, descuidaron su vida espiritual. ¿Usted sabe qué pasó con ellos? Nunca más regresaron al Señor. Ahí están en el mundo. Cuidado, porque, ¿y usted sabe cuál es la única solución para esto? La única solución para no ser engañado es orar. Fíjese que Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. ¿Usted sabe por qué las tentaciones llegan a nosotros? ¿Y cuándo más llega la tentación a nosotros? Cuando dejamos de orar. Porque mientras velen y oren, la tentación se mantiene allá. Pero si dejamos de orar y dejamos de buscar del Señor, la tentación hace así y va acercándose. Y va acercándose hasta que llega y engaña a el pueblo de Dios. Quisiera que pudiéramos tomar unos minutos para orar. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Pidiéndole al Señor